Nos hacemos mayores, episodio 51. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy quiero empezar dando las gracias a todos los que nos escucháis desde países muy lejanos, como Rumanía, Irlanda, Estados Unidos, México o todos los de Latinoamérica. Siempre que veo que hay escuchas desde estos países, me pregunto quiénes sois, y la verdad es que me entra mucha alegría de saber que estáis ahí. Así que muchas gracias a todos los que nos escucháis. Al tema de hoy, ¿sabías que solo el 5% de las personas mayores necesitará ir a una residencia? Pues sí, las residencias han mejorado mucho, pero las personas preferimos estar en nuestra casa y antes de que llegue ese momento de ir a una residencia, solemos utilizar otras ayudas como la teleasistencia, centros de día o ayuda domiciliaria. Hoy hablaremos con Josep de Martí, que hace ya más de 24 años creó inforesidencias.com, un buscador comparador de residencias y servicios donde la transparencia y la información va por delante. Josep es todo un referente en este ecosistema alrededor de las personas mayores y hoy nos dará una grandísima lección de todo lo relacionado con la vida y las residencias. Me llamo Donato Real y si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo mandándome un email a contacto@noshacemosmayores.com. Me puedes contar qué te preocupa, qué tema te gustaría que hablásemos en este podcast o si quieres sugerirme que entreviste a alguien en concreto. Tú mismo, aquí tienes mi correo. Recuerda que en la tienda de productos adaptados para personas mayores Bienestar Senior puedes utilizar el código NHMayores y te harán un descuento por ir de nuestra parte. Así de fácil. Entra en bienestarsenior.com y verás todas las opciones que hay para mejorar la vida de las personas mayores que te rodean. Además, tienen un apartado para profesionales, con productos y equipamientos geriátricos, todo lo que necesites para el día a día. Recuerda, bienestarsenior.com. Y ahora sí, sin más, vamos a conocer el mundo de las residencias con Josep de Martí. Hola, Josep. ¿Qué tal? Hola, Donato. Mira, antes de entrar hemos hecho una pequeña presentación de lo que vamos a hacer hoy, pero siempre que tenemos al invitado delante, pues nos gusta que se presente él. Entonces, cuéntanos un poco quién es Josep de Martí y cuál fue tu motivación de crear Inforesidencias. Pues a ver, Josep de Martí soy yo, soy una persona que ya llevo 30 años trabajando en el mundo de la atención a personas mayores desde diferentes ámbitos y ahora tengo 58 años, con lo que desde hace algunos ya formo parte del mundo de los mayores en aquellas ocasiones en que se considera que entras en el mundo de los mayores a partir de los 55. Ya casi estoy en los 60. Empecé trabajando en el mundo de las personas mayores por casualidad, porque trabajé 10 años en la administración, soy funcionario y el sitio donde me tocó trabajar era servicios sociales, concretamente inspección de servicios sociales. A partir de ahí me formé y soy máster en gerontología social, hice otras formaciones, me quedé de profesor en el mismo máster que había acabado, hablando de derecho de las personas mayores, y al cabo de unos años vi que se necesitaba algo cuando surgió Internet alrededor del año 2000 para ayudar a las personas en ese momento duro que es el de encontrar una residencia para un ser querido. De ahí salió la idea de Inforesidencias y alrededor de Inforesidencias se ha ido creando en estos últimos 24 años un ecosistema del que podemos hablar ahora aquí en un ratito. Vale. Todos estos años que has ido trabajando y has ido pues, con los mayores y con las residencias, ¿qué tendencias has observado tú que les gusta a las personas mayores? A ver, lo más importante que he visto en estos 30 años es que las personas han cambiado. Las personas mayores que yo conocía cuando empecé a trabajar hace 30 años, casi todas han muerto. Y casi todas esas personas tenían una historia de vida que es totalmente diferente que las que tienen hoy personas que tienen hoy 80, que cuando yo empecé a trabajar tenían menos de 50, y es muy diferente de las que van a ser mi generación o tu generación.
Lo que Ya. sí que veo es que cada vez hay personas que durante su vida, digamos, han sufrido menos lo básico, han sufrido menos hambre y han sufrido menos miedo de morir en una guerra, de tener violencia. Y entonces son personas que las que conocí hace 30 años, lo que más valoraban era lo esencial, la alimentación, el no Ajá. pasar frío, no pasar hambre, no pasar miedo. Y ahora las personas que ya son mayores ahora y los que vamos a serlo en los próximos años, valoramos más otras cosas. Estas ya las damos por sentadas, que no Hechas, vamos a pasar hambre. Entonces claro. valoramos poder elegir y valoramos vivir con calidad de vida. No solamente sobrevivir, que es lo que quizá valoraba alguien que tenía 80 años en 1990, sino poder elegir entre cosas y poder además valorar que la vida es una vida en la que no te aburres, en la que te sientes útil. Yo tengo aquí apuntado una lista de pasos, ¿no? Pues hablamos de residencias, pero antes de llegar a una residencia, pues oye, mi padre se ha jubilado hace poco y sigue haciendo su vida, pero sí que es verdad que a lo mejor alguna ayuda en casa sí que empieza a necesitar, ¿no? Entonces, pues yo me he apuntado aquí servicios de teleasistencia, centros de día o un servicio de atención domiciliaria, antes de ir ya a otras necesidades que necesita mi padre, ¿no? Veo que vosotros también en Inforesidencias también tenéis estos servicios. ¿Cuáles ves tú que serían los pasos que la mayoría de la gente o lo habitual suele hacer? Sí, el punto de partida tiene que ser el de la realidad, y es que ¿Mm? si cogemos a 10.000 personas hoy y pensamos, ¿cómo van a morir? ¿Qué van a necesitar? La gran mayoría, quitando los últimos meses de su vida, nunca necesitarán ayuda. Entonces, la gran mayoría, ¿eh? Entonces, Ya. cuando lleguemos a los 85 años, tenemos un 30 y pico por ciento de posibilidades de necesitar ayuda. O sea que todavía hay 70% de los que tienen más de 80 que no necesitarán más ayuda. Pero Vale. eso es apoyo. Pero hay otra cosa que es seguridad. Y aquí es lo que hay. A medida que te haces mayor, no es que necesites ayuda, es que quizá lo que tienes es una cierta reserva, tocando casi el miedo a que un día te caigas y no te puedas levantar. O quizá no veas tan bien y te tropieces. Entonces, aquí vienen medidas que no son tanto medidas de ayuda, Cuidado. sino de seguridad. Y aquí tenemos la teleasistencia, que es algo fundamental, es algo tan fundamental que te lo están poniendo empresas de alarma, empresas telefónicas que se han dado cuenta. Pero es que yo creo que esto dentro de unos años será para personas mayores y será para casi todos. Es decir, oye, igual que hay algunos coches modernos que llevan un botón de alarma por si te quedas con una avería, pues que todos tengamos un servicio de teleasistencia, apoyado además con medidas tecnológicas domésticas que puedan dar un aviso, pues si un día hay un incendio, si hay un escape de agua, quizá Claro. incluso cosas más así como que no has abierto la nevera durante todo un día o no has encendido la luz del cuarto de baño durante todo un día, que puedan dar avisos. Eso es lo básico, la teleasistencia, que tendría que ser universal. Después está la atención domiciliaria, que esto es para, yo digo, para casi todo el mundo también, porque hay gente que viene alguien a ayudarle a limpiar la casa. Y ya lo Entonces, tenemos, no si tenemos que llega el ser muy momento, mayores para recibirlo, que ya los tenemos. claro, y si necesita el momento en que tú solamente necesitas un cierto apoyo para ducharte 2 veces por semana, digamos, porque sabes que a medida que nos vamos haciendo mayores tampoco sudamos tanto, entonces quizá nos podemos lavar cada día las partes que se ensucian o huelen y 2 o 3 veces por semana nos duchamos. Lo de la ducha diaria es una cosa mucho más moderna, incluso históricamente. Pero si tenemos a alguien que pudiese venir a ayudarnos ese día que vamos a hacer alguna actividad que nos da un poco de reserva y a medida que necesitamos más ayuda es la atención domiciliaria, centros de día es una solución muy buena para personas, yo diría, tanto con dependencia como de deterioro cognitivo y que pueden pasar una buena parte del día. Además, no es solamente, como dice la gente, es que es como una guardería. Dice, no, es que es mucho más que, y es que no es la misma idea. La guardería o el hogar de infancia, la gente normalmente lleva a sus hijos porque trabaja, aquí lo que decimos es unos centros de día que no solamente son para ajustar un problema, sino para dar unos servicios incluso de estimulación cognitiva, además también de hábitos de vida saludable, y un sitio donde va la persona y un profesional le va viendo. O sea que si sale algún deterioro o sale algo que se puede detectar a tiempo, es un centro de detección. Y por supuesto las residencias solo para ese más o menos 4 o 5% de personas mayores que necesitarán
algo que sustituya a su hogar. Pero recordemos, si hablamos de más de 65 años, no hablamos más del 5% de personas que van a necesitar una residencia. Fíjate que hemos dicho 3 pasos que hace la gente y no hemos hablado ni de residencias. Como tú dices, el llegar a residencias ya es algo que ya menos gente va a llegar. Pero se habla mucho de las residencias, las residencias. Y metemos yo creo que todo un poco ahí, ¿no? En la tercera edad de las residencias. Vosotros tenéis un buscador. Cuando la gente busca una residencia, ¿qué es lo que suele preguntar? Normalmente, cuando la gente busca una residencia, no la busca para sí mismo, sino que la busca para un ser querido, porque normalmente el momento de buscar una residencia es un momento que esa persona que necesita la residencia está pasándolo mal. En la inmensa mayoría de casos se produce porque hay un deterioro cognitivo, o sea, la persona tiene demencia, o hay una alta hospitalaria, esta persona se cayó, se tiene que recuperar y no puede volver a su casa porque la casa no está habilitada. O sea, normalmente son los familiares y normalmente lo que están buscando desesperadamente es alguien en quien confiar, porque en el fondo del corazón todo el mundo pensamos que somos nosotros los que deberíamos cuidar a nuestros padres, pero es que no puede ser porque las circunstancias no lo permiten y muchas veces nuestros padres, nuestros seres queridos necesitan un cuidado profesional que nosotros no somos profesionales. Pero ese conflicto interno existe. Por eso la gente está buscando confianza y para encontrar confianza en Inforesidencias nos inventamos un indicador que se llama indicador de transparencia. Nosotros decimos que las residencias sean valientes, se den de alta en Inforesidencias y compartan muchos datos, como cuánto personal trabaja en la residencia, qué precios tienen las residencias, qué incluyen estos precios y qué no, qué contrato hay que firmar. Todo eso las residencias transparentes lo comparten en Inforesidencias. Y las que consiguen el 100% de transparencia, además comparten sus actas de inspección de sanidad y servicios sociales, borrando datos personales, de manera que sea totalmente aséptico, que nunca se pueda desvelar nada de nadie en concreto, pero que una persona pueda saber lo que ha visto la inspección de sanidad en esa residencia y lo que ha visto la inspección de servicios sociales. Para nosotros, la transparencia es fundamental, porque la transparencia lo que permite es generar confianza. Y recordemos que normalmente la gente tiende a desconfiar de las residencias. ¿Por qué? Porque es algo que relacionamos con algo que no queremos. Yo no querría ir nunca a una residencia porque yo nunca querría necesitar una residencia. Es parecido como a un hospital, entonces yo nunca querría ir a un hospital, pero si un día necesito un hospital, quiero un hospital muy bueno. Es lo mismo, yo no quiero necesitar una residencia, pero si llego a ser de aquellos que la necesita, quiero que haya muy buenas. Y sobre todo una idea muy importante. Hay gente que dice, yo jamás querré ir a una residencia. Yo siempre les digo, no, lo peor es necesitar una residencia y no poder pagarla. Porque entonces estás en tu casa sin recibir unos servicios, quizá llevas sentado sobre tus propios excrementos hace 4 horas y sabes que hasta dentro de 2 horas no va a venir alguien a cambiarte porque tus hijos han ido a trabajar. Entonces, la idea es que las residencias son necesarias para ese porcentaje, más o menos un 5%, pero son caras. O sea que hay que intentar elegir la más adecuada a nosotros y hay que saber cuándo hay que pedir ayuda también a los gobiernos, a los estados, a las comunidades autónomas. Has dicho antes transparencia, pero me imagino que tendrá que haber normas para las residencias y esa transparencia existirá, ¿no? No. ¿No? Las normas no exigen transparencia. Las normas lo que te dicen es que hay una normativa, hay una inspección que hace inspecciones y los resultados de la inspección se los guardan en secreto. De manera que tú estás buscando una residencia y vas a la residencia, te parece muy bonito el edificio, pero quizá la inspección ha dicho cosas que a ti te interesaría saber, pero no las puedes saber porque la inspección no las hace públicas. ¿Quién las hace públicas? La propia residencia, que es transparente, te dice, oye, siempre que viene una inspección encuentra algo, pero como yo soy transparente te lo digo, el día que vengas a verme trae el acta de inspección que te has impreso y quizá allí dice que, pues, que encontraron no sé qué cosa que no estaba bien, pues verás que la he arreglado. Entonces, esta es la idea, pero no hay transparencia, hay opacidad, porque también pensemos una cosa, hay residencias que son públicas, que las gestiona la propia administración. Tampoco en esos casos la administración te dice cuánta gente trabaja o cuál es el resultado de la inspección. Por eso, desde Inforesidencias, desde que nacimos hace 24 años, nuestra idea, lo que nos mueve es la transparencia y la comparabilidad. O sea, que las residencias sean transparentes y comparables entre ellas.
Y antes has dicho que a lo mejor no podemos pagar la residencia. ¿Cuánto cuesta una residencia de media o de lo normal? Pues una residencia media en España cuesta alrededor de 2.000 euros al mes. Si estamos en Madrid, Barcelona, por menos de 2.500 nos va a resultar muy difícil encontrar una, pero si nos vamos a algún sitio de Aragón, de Extremadura o de Castilla-La Mancha, quizá la encontremos por 1.700, 1.800 euros. ¿Vale? Si vamos al País Vasco, por menos de 3.000, casi Ya. imposible. Entonces, ¿Eso es caro o barato? bueno, es costoso. Es Porque costoso. es que caro o barato es relativo, porque caro o barato depende de lo que yo tenga. Pero es costoso, ¿por qué? Porque cada 2 residentes que ves en una residencia hay alguien empleado al 100%, la jornada completa, para atenderlo. O sea, si tú ves una residencia de 100 personas, como mínimo va a haber 50 personas en plantilla jornada completa, contando a todo el mundo, contando incluso al cocinero y al jardinero. Si Claro. cuentas solamente los que les atienden, habla más o menos una persona por cada 3. Pero claro, es que ¿eso es mucho o es poco? Es lo que es, pero si tienes que pagar eso y tienes que pagar un servicio hotelero, o sea, que te hagan la cama, tener un sitio calentito en invierno y fresquito en verano, todo por menos de 70 euros al día y encima que te den de comer en la boca y que si te haces las cosas encima te cambien el pañal y que haya unas ciertas actividades, fisioterapia, terapeuta ocupacional. A ver, yo digo, es caro porque la gente no tiene el dinero. Pero no puede ser más barato porque la única forma de hacerlo más barato sería tener esclavos. Yo creo que esto no lo quiere nadie, ¿vale? Y además que hay gente que también hay una pregunta que nos tenemos que hacer interiormente. Cuando tú llevas a alguien a una residencia o tú mismo vas a una residencia, todo el mundo que trabaja en la residencia está pagando seguridad social y está pagando impuestos. Pero hay gente que, claro, dice, es que yo por 700 euros al mes puedo encontrar a alguien que me cuida a mi madre en casa. Digo, claro, pero no pagas seguridad social, no pagas, le estás pagando menos del salario mínimo, quizá le estás haciendo trabajar más horas. O sea, sí que estás haciendo una forma moderna de esclavitud. Entonces, por supuesto, eso es más barato, pero no es la sociedad que queremos, creo. No podemos basar el cuidado de personas mayores en gente que no tenga ni titulación, ni formación, ni pague seguridad social, ni pague impuestos, porque entonces tendríamos otra cosa mucho peor. Y no cubriríamos las 24 horas, no daríamos otros servicios, solo tendríamos, pues eso, una persona ahí. Totalmente. Aún así, cada vez somos más mayores, cada vez hay personas más mayores, pero no sé si cubriremos dentro de unos años tanta gente que haya para cuidar a esas personas mayores. No, no los vamos a cubrir. Es Por, una gran incógnita. por el salario mínimo que a lo mejor cobren, no está incentivado para que la gente estudie eso y quiera trabajar, ¿no? Es cierto. No, a ver, ahora mismo en España más o menos 21 personas de cada 100 tienen más de 65 años. Cuando lleguemos al tope serán entre 30 y 31 personas. O sea, una de cada 3 personas en España tendrá más de 65 años. Si seguimos como seguimos ahora, que lo que es la dependencia se retrasa más, ya si hace 40 años alguien de 65 años ya tenía posibilidad de ser dependiente, ahora con los avances de la ciencia, con los avances de la tecnología, de la ciencia médica, hábitos de vida más saludables, fuma mucho menos gente que antes y tal, pues ahora ya no es a los 60, quizás a los 70 años que eres dependiente. Pero como va a crecer tantísimo el número de personas, entonces vamos a necesitar más. Además, el avance de la medicina, uno de los avances más importantes de la medicina, se ha convertido en una realidad que enfermedades que antes te mataban, ahora te dejan crónico. O sea, antes a ti te daba un infarto y te morías. Ahora quizá con las tecnologías no te mueres, pero te quedas tomándote una medicación durante toda la vida, teniendo que tener unos y necesitando quizá un cierto apoyo. El ictus, los ataques, esto que llaman la embolia, pues esta que te quedas a veces con la mitad del cuerpo paralizado. Antes la mayor parte de gente que lo tenía se moría. Ahora hay mucha gente que se recupera, pero necesita atención. Y también lo mismo con la gente que tenía demencia, antes moría antes. Moría con menos años. Ahora se les ofrece unos cuidados. Entonces, vamos a necesitar más que no tenemos. ¿Cómo vamos a tener cuidado para tantas personas mayores con menos jóvenes? Hay quien dice, será la inmigración, pero estos olvidan que también están envejeciendo los países que producen emigración. Y ahora no, pero dentro de 30 años ya van a tener también ellos un problema de envejecimiento.
¿vale? Y lo que yo creo que va a ser la respuesta es algo que va a venir del mundo de la tecnología, que hoy no lo vemos, pero que en 30 años estará allí. Y hoy día dicen, es que claro, a mí me cuesta muchísimo imaginar robots que cuiden a personas y sustituyan a cuidadores. A mí ahora me repugna la idea, Sí, pero quizá dentro de 30 años sea lo que tengamos, no porque sea lo que queramos, no porque sea lo mejor, sino porque no haya otra opción. Y si correcto. pensamos qué era Internet hace 15 años o qué era la inteligencia artificial hace uno y qué es ahora, lo multiplicamos por 30, entonces veremos cosas que hoy ni nos imaginamos. Y espero que existan, porque es bastante probable que si a mí alguien me tiene que cambiar los pañales cuando yo tenga 90 años, tenga que ser un robot, porque no encuentre a un ser humano dispuesto a hacerlo. Entonces, más vale que seamos capaces de crear robots que sean muy buenos y Bien. bueno, que por lo menos puedan cubrir eso. Y mientras tanto, irnos acostumbrando y valorar muchísimo el trabajo que hacen las gerocultoras y las auxiliares, que son las que están dando apoyo directo y tocando a quien hoy necesita atención. ¿Cómo podríamos fomentar eso? Ya desde el cole. Es verdad que antes los abuelos, por ejemplo, vivían en casa. Mi madre, por ejemplo, cuidaba a mi abuela, pues entonces teníamos esa pequeña relación, ¿no? Y ellos te enseñaban, los mayores, tú le enseñabas tus cosas, Mm. pero ahora ya cada uno vive lejos y no Mm. ves esa relación no valoras a lo mejor al abuelo. Todo ha cambiado. La tendencia de la familia extensa a la familia nuclear y ahora a las familias sucesivas, digamos, personas que han tenido hijos con diferentes otras personas, con Sí, diferentes parejas. Entonces, todo ha cambiado. Y lo que pasa es que durante ese proceso también ha cambiado el papel de la mujer. Porque también. antes cuando dice, antes el anciano se cuidaba en casa. No, antes el anciano lo cuidaba una mujer en casa que no trabajaba fuera de casa y que su trabajo era lo que llaman ama de casa. Pero es que lo que ha quedado claro es que eso de ser ama de casa, para muchas, muchas, muchas mujeres, yo diría para muchas, muchas personas, no da la realización personal que da el hecho de tener un trabajo a cambio de un salario o a cambio de una remuneración económica. Por eso yo no creo que vaya a volver. Eso sucedió en su momento y fue la historia durante mucho tiempo, pero ha habido un cambio social muy importante. Y además sabemos que el hecho de que la familia tradicional, esa en la que un hombre y una mujer se casaban, tenían hijos, sus hijos se casaban y tenían hijos y nadie se separaba ni se divorciaba, se llevasen bien o mal, pero y que la mujer tenía claro que su papel era cuidar de los hijos y cuidar de los enfermos y cuidar de los ancianos, tenía sus ventajas porque sustituía los servicios sociales, pero tenía sus inconvenientes de que alguien tenía que sacrificarse para hacerlo. Entonces, yo no lo idealizo. Digo, es una cosa que se daba en un momento con las personas de su momento, con las perspectivas, las ambiciones y el sistema de vida de su momento, ya no volverá. Ahora tenemos que pensar en una sociedad en que cada vez habrá más personas que vivan solas y personas que tendrán un miedo a tener una vida en soledad, aburrida y además sin mucho sentido. Y contra eso es contra lo que hay que luchar. Mm, Dices, hablamos de tecnología, de robot o otros equipos. ¿Ya hay residencias o hogares o servicios que van implementando estos robots? Bueno, estos robots no, robots. Es que, a Claro. ver, es que un robot es una máquina que hace unas funciones, digamos. Ajá. Pero ahora, por ejemplo, puede haber unos robots de compañía que sean más humanoides o no. Puede haber una residencia donde hay unos carros robots que llevan la ropa sucia de las habitaciones a la lavandería o viceversa. Puede haber un robot en la cocina que está ayudando al cocinero a cocinar. Puede haber un robot de actividades que tiene una forma antropomórfica, o sea, parece una persona, tiene sus deditos y sus manitas, tiene una pantalla en el pecho como un Teletubby y entonces está haciendo unas actividades para los residentes, pero yo lo que me estoy refiriendo cuando refiero a robot de cuidado es un robot que hoy ni existe, y además espero que no exista hoy todavía, que sustituya a un cuidador, o sea, que me pueda ayudar a levantarme, que me pueda ayudar a acostarme, a ir al lavabo, o sea, un robot que me cuide. Esto hoy no existe. Y yo espero que tarde en existir, que exista cuando ya no tengamos más remedio que existe, porque yo prefiero que me trate un ser humano. Pero cuando no exista un ser humano para tratarlo, eso tendremos que tenerlo. Hoy no existe
yo creo que en 15 años seguro que existirá si seguimos la tendencia, sobre todo con la inteligencia artificial y la generación de algoritmos y de esta idea, de las redes neuronales y tal, que pueda aprender y que sea seguro, que no me mate. En vuestro índice de transparencia y vuestro método de valorar las residencias, ¿qué os encontráis? Porque siempre ponemos que las residencias, bueno, son malas, bueno, con el COVID, pues todo lo que ha pasado, siempre hablamos un poco mal de ellas. Tú, en realidad, ¿qué es lo que ves en las residencias? Yo digo que la inmensa mayoría están razonablemente bien. Hay algunas que son excelentes, algunas que no son buenas, pero la inmensa mayoría son excelentes, o sea, bueno, razonablemente buenas. Que es esa curva así que es como una campana, que esa es la distribución. Pero siempre yo quiero que alguien que valore una residencia haga dos valoraciones para saber, dos herramientas para valorarla. Una es cómo se vive en esa residencia respecto a cómo vivía la persona antes de ingresar en esa residencia. Y segundo, cuánto se paga. ¿Por qué? Porque hay veces que hay gente que dice, es que en esta residencia no se puede elegir entre dos menús. Es que esta residencia no tiene aire acondicionado en todas las habitaciones. Es que esta residencia... Entonces digo, claro, para valorarla, yo creo que hay que hacer dos cosas. No hay una valoración genérica. Es decir, ¿usted donde vivía tenía aire acondicionado en su casa? ¿En todas las habitaciones? Sí. ¿Y usted podía elegir? ¿Tenía un servicio y cada día elegía lo que quería comer? Sí. Y digo, pues efectivamente, esta residencia es mala para usted. Es mala para usted. Si alguien me dice, yo vivía, no, pero si yo vivía en un piso compartido con mis hijos y mis nietos y no teníamos un ventilador en el techo, además yo dormía en el comedor porque no podía tal, y además, bueno, yo comía, es que a mí me dejaban la comida en el microondas por la mañana porque se iban todos a las 8 y no venían hasta las 6 de la tarde y no podía salir a pasear. Entonces ahora digo, entonces quizá para usted sí que es bueno. Porque yo digo, no hay una buena residencia para todos. Hay unos mínimos que marca la normativa, que es así que los cumplen todas las residencias. Pero a partir de ahí hay muchas residencias y también hay que ver que hay muchas cosas que valen dinero. Entonces, que una residencia ofrezca entre dos primeros, dos segundos platos y si no te gusta ni el primer ni el segundo, ofrezca un menú alternativo que siempre es más o menos el mismo como el menú comodín, eso en algunos sitios de España quizá la normativa obliga a algunas residencias a tenerlo, pero si no obliga la normativa, una residencia que ofrezca esto será más cara que la que no lo ofrezca. ¿Vale? O sea que, por eso, y después también digo, lo que pasó en el COVID en las residencias, si quieres, hablamos otro día. Yo no creo que las residencias fallasen. Yo lo que creo es que las residencias se vieron expuestas a una circunstancia para la cual no habían sido nunca diseñadas y que, por supuesto, allí donde entró el COVID, hizo estragos en la residencia y fue lo más terrible que les ha pasado a las residencias. Todavía hoy, muchos empleados de residencias que estuvieron durante los peores momentos siguen viviendo con un estrés postraumático porque se les murieron las personas a las que cuidaban, a quienes conocían por nombre y apellido. No es que se murieran 14, cada uno era una persona que hizo sufrir su muerte. Habría que vernos en esa situación, estar nosotros, los que hemos estado fuera, estar ahí, a ver lo que hubiera pasado. Tenía aquí apuntado que nos dieras un consejo para las familias y la gente que quiere ir o va a ir a las residencias y otro para los sanitarios, para la gente que trabaja. ¿Qué consejos darías a las residencias o el personal que trabaja con la gente? A ver, yo primero para los familiares y eso que están buscando residencia, por supuesto, primero inforesidencias para seleccionar 2 o 3 y hacer una visita a la residencia. La visita es fundamental y una cosa que hay que hacer durante la visita es hablar tanto con residentes como con empleados, como con otros familiares, hablar con ellos y ver cómo te responden, incluso ver cómo los trabajadores se toman que hables con ellos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que quieres generar confianza. Esto es el fundamento es generar confianza y para generar confianza tienes que hacer ello. Para las personas sanitarias, yo creo que lo que les diría es que tienen que valorar que el trabajo que están realizando es muy satisfactorio, porque además es que están acompañando a personas en un momento de su vida que es cercano al final de la vida. Y son personas que cada uno es diferente, hay gente más buena, gente más mala, pero la mayor parte de las personas durante partes de su vida han dado. Y o sea, ahora les toca recibir. Yo creo que
hay que sacrificarse porque la verdad trabajar en este sector, los salarios no son como deberían ser más altos, las condiciones deberían ser mejores y el precio de las residencias debería ser más alto, pero con el precio que tenemos ahora, los salarios son los que tenemos ahora. Pero yo creo que es un campo en el que hay mucha estabilidad y en el futuro se va a generar muchos más puestos de trabajo y vale la pena trabajar aquí. Josep, Inforesidencias no es solo un buscador, tenéis más. He visto que tú haces un podcast también. Sí, correcto. Hacéis viajes a otras residencias para conocer pues el estado, ¿no? Porque claro, al final si tú trabajas en una, pues te fijas que en esa y no hay más. Pero si vas viendo otro tipo de residencias, pues coges buenas ideas o no. ¿Qué hacéis en estos viajes? Cuéntanos. Pues mira, nosotros hemos hecho hasta ahora 41 viajes geroasistenciales en los que nos vamos principalmente fuera de España. A veces también hemos hecho viajes por España. Entonces visitamos residencias, centros de día, atención domiciliaria, apartamentos para mayores, con una doble idea. Primero, tomar ideas. Y segundo, networking, que es alguien que está en una residencia pueda también tomar ideas de personas. Si tú eres de Barcelona, quizá venga alguien de Burgos, de Madrid, de Santiago de Compostela y de Sevilla. Pues entonces estás conociendo cosas de otros lugares. Ahora nos vamos en 2 semanas a Alemania, a uno de los viajes que cada año hacemos, que de paso visitaremos la feria más importante de Europa de atención a mayores. Y después pues iremos a Islandia, Finlandia, intentamos hacer un viaje a Japón, que se nos resiste un poquito, pero nos gustaría mucho hacerlo y la gente aprende mucho. Porque todos estos países que has dicho son nuestra referencia. Ellos llevan muchos años podríamos aprender de otros. Lo Ajá. que pasa es que como no todos los países siguen el mismo camino, entonces podemos aprender de unas cosas. También pensemos que cuando vamos a Suecia o Noruega, a veces ellos nos dicen, oh, qué envidia España, donde la familia todavía cuida mucho a sus familiares. Entonces, recordemos que la hierba siempre es más verde en el otro lado de la verja. O sea, siempre miramos lo que hacen otras personas con una cierta, digamos, envidia o con un ánimo de aspiración. También te digo, tenemos un programa de radio en Gran Vía Radio, donde cada lunes a las 3 de la tarde, y esto se oye en Media España, entrevistamos a gente que vive en residencias, a personas mayores, para que nos den su testimonio. Sabias palabras, tengo aquí apuntado. Correctamente. Luego también tenéis un portal que es dependencia.info y ahí pues hacéis la información, ¿no? Sacáis la información que tenéis. Dependencia.info es, digamos, el portal, la página web de un boletín de noticias semanal que se llama igual, donde pues damos actualidad del sector de la atención a personas mayores, casos prácticos sobre la vida en una residencia imaginaria, que suceden muchas cosas. Hablamos de arquitectura y residencias, de actualidad, de tecnología, entrevistas, hacemos un quién es quién hablando con quién es quién en el sector de las residencias. Y esto lo lleva Javier Cámara, que es un gran periodista que lleva años con nosotros y además tiene una gran trayectoria. E intentamos pues mantener a todo el mundo informado. También tenéis una bolsa de trabajo, o sea, que trabajáis lo profesional, ¿no? O sea, el buscador como para personas, ¿no? Que necesitan un servicio, pero luego también, pues todo esto que hemos estado hablando para los profesionales de las residencias y de los trabajadores. Incluso para emprendedores tenemos un portal que se llama geriátricos.info, donde hay oportunidades de compra-venta de residencias, centros de día, atención domiciliaria. Lo que hemos intentado es crear un ecosistema en el que todo el mundo que tiene algo que ver con atención a personas mayores pueda estar, incluso hay un aula virtual que también tenemos cursos. La idea es que todo el mundo que está en este entorno tenga algo que ver en el ecosistema de Inforesidencias. Empezasteis hace 25 años con un buscador, todo esto se ha ido metiendo a esta bolsa. ¿Hacia dónde va Inforesidencias? Pues queremos, nuestro siguiente reto es, ahora que hemos alcanzado que haya muchas residencias que tengan 100% transparentes, nos gustaría certificar esa transparencia, porque hasta ahora nos basamos en lo que dice la gente, pero nos falta tener un método para decir que lo que dicen es cierto. Hay veces que hay gente que nos ha dicho, esta residencia dice que tiene tanto personal, pero demuéstramelo. Decimos, hasta ahora tenemos un sistema de denuncias. Si alguien cree que el dato es falso, puede decírnoslo y lo pedimos, pero eso es nuestra
nuestra meta, seguir apostando por la transparencia y pasar a la transparencia certificada. Y después, dentro de EAI Consultoría, que es la parte del ecosistema que hacemos consultoría, y los viajes, también queremos seguir haciendo unas formaciones. Ahora estamos haciendo una sobre un análisis científico de las ratios de profesionales en las residencias, que hemos hecho el seminario en Madrid y ahora lo vamos a hacer en Barcelona, un seminario presencial, y queremos retomar esta idea del seminario presencial que lo perdimos con la COVID, pero, insisto, la gente, además de estar en blogs y en webinars, quiere verse la cara y quiere, al final, echamos de menos eso de ver a una persona y darte un abrazo o darte la mano. Y en Internet todavía eso de darte abrazos y darte la mano en Internet no lo hemos conseguido. O sea que en la medida de lo posible vamos a volver a tomar la relación personal. Josep, estamos terminando, pero tengo aquí apuntado que has escrito un libro, Cómo nos engañaron con la ley de dependencia. Sí. ¿Qué podemos encontrar en ese libro? Bueno, ya tiene 10 añitos, ahora tendría que hacer, Albert. Al final la idea es que para los que sean de cinéfilos y de series, la ley de dependencia se pensó como el Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos, pensando que sería una ley que, sabiendo que cada comunidad autónoma tenía su sistema de residencias y de precios y de requisitos, íbamos a hacer algo para que se pareciese, para que todo el mundo tuviese un sistema muy parecido y los derechos de todas las personas de España fuesen parecidos en la dependencia. Pero acabó como el Señor de los Anillos, que cada uno de los reinos hizo lo que le dio la gana y por eso, entonces digo, la ley de dependencia fue buena porque se gastó más dinero y llegó a la dependencia a más personas, pero nos engañaron porque no sirvió para unificar nada. El derecho de una persona que vive hoy en Murcia y alguien que vive en Bilbao es totalmente diferente, tan diferente como era en el año 2004. Yeah. ¿Cuándo vas a hacer el siguiente libro? Pues mira, estoy trabajando. Lo que pasa es que entre una cosa y la otra, la parte del libro va muy despacito, pero estoy escribiendo sobre cómo evoluciona la relación de las personas con el envejecimiento y la muerte a través de la historia y basando en mitología y literatura. Esto me alejo un poquito del tema residencias, pero vuelvo, como cuando estudié gerontología social, pues a releer a Cicerón en su libro de Senectutem sobre el envejecimiento, lo que dicen los clásicos, Góngora, Quevedo, el Lazarillo de Tormes, sobre qué es envejecimiento, calidad de vida, yendo más atrás a la mitología griega y a la mitología mesopotámica, con Gilgamesh y Títono, y entonces, bueno, pues estoy intentando dar forma a algo que dé coherencia a este cambio tan importante que nos ha llevado a no valorar tanto la vida, sino la calidad de vida. Para los oyentes, ahora mismo, cuando le he hecho esta pregunta, Josep se ha puesto contento, tenía una cara de alegría, o sea, veo que lo está disfrutando de lo que está haciendo el libro. Muy bien, Josep. Para terminar, siempre hacemos al entrevistado unas preguntas personales, porque siempre pues, las instituciones, las empresas, siempre decimos que somos personas, así que algo así para conocer un poco a la persona. Dime una afición tuya. Pues mira, caminar. Además, Caminar. hasta hace un año y pico era correr, pero tuve una lesión de espalda y ahora es caminar y pasear al perro, caminar con mi mujer o caminar solo y pensar mientras camino. Muy bien. Dime alguien o una persona referente en tu vida. Ya puede ser personal o pues laboral. te digo, sí, en mi forma de pensar hay un historiador israelí que se llama Yuval Harari, que me ha marcado mucho la manera de pensar, y en el campo de la atención a personas mayores, un geriatra de Estados Unidos que es Bill Thomas, el creador del método de la alternativa EDEN, que es una forma de atención centrada en la persona. Estas dos personas, su forma de escribir, no las conozco personalmente, pero su mensaje me ha calado y ha cambiado la manera en que veo la vida y veo las cosas. Muy bien, pues investigaremos a ver quiénes son. Bueno, lo de Eden sí que lo conozco un poco por Stefan Biel y ahí me suena un poquillo por un lado, ¿vale? Siempre estamos aprendiendo. ¿Qué es lo último que has aprendido o qué estás aprendiendo actualmente? Pues mira, lo último tiene que ver con algo muy antiguo, y es que el último libro que he leído es la leyenda, digamos, la epopeya de Gilgamesh, que es el primer libro que se escribió como novela, que es de unos 3.000 años antes de Cristo,
Y bueno, había oído hablar de este libro, pero no me lo había leído, ahora lo he leído y me llegó dentro el hecho de leer el primer libro escrito lo escriben en tablillas de barro y ya hablan de una persona que quiere no envejecer, que no quiere morir, que se quiere enfrentar a la muerte, pero durante ese camino, que parece como muy de la Odisea o después de de todos los mitos después que vienen después, llega al conocimiento y tal. Me ha parecido interesantísimo y ha sido después de leer ese libro que he pensado en escribir algo sobre cómo cambia nuestra perspectiva del envejecimiento. Muy bien. Tiene que ser una lectura difícil, ¿no? Pues te voy a confesar que no lo he leído porque me he aficionado a los audiolibros. Vale. Entonces, ahora, como eso que te he dicho que me gusta pasear, Ajá, me bajo, bueno, estoy suscrito a un servicio de audiolibros. muy Ahora, bien, claro, no sé qué palabra es, ya no lo lees, sino que lo escuchas. Pero muy al final creo que es el equivalente a la lectura ahora. Pero no, la verdad es que los traductores yo creo que han una hecho labor. un trabajo perfecto porque lo han traducido en castellano moderno que lo he entendido todo. Sí que tiene un ritmo muy diferente ahora, es muy reiterativo en muchas cosas, Ajá, pero bueno, pero sí que pero es muy, muy, muy interesante, muy recomendable y además cuando lo escuchas en 4 horas se acaba, o sea que no es una cosa larguísima. muy bien. Mm. Pues la última es que nos recomiendes algo cultural, un libro, Mm. película, teatro, música. Pues mira, para los que están en Madrid, hay Ajá, una obra de teatro que se llama El Padre de Pou, de este actor que se llama Pou, que es muy interesante. Y después, bueno, esta habla de una persona que vive con Alzheimer, ¿eh? Y habla en primera persona, habla su hija, hablan cuidadores y es una obra de teatro muy, muy recomendable. Y yo creo que como algo cultural, a los que estén en Madrid, y supongo perfecto, que después ya irá haciendo ruta por España. perfecto, nos lo apuntamos aquí como Mm. cultura. Como si fuera una cadena de favores, nos gustaría que invitases tú a Mm. alguien que pueda venir a este podcast y así aprender de él. Pues yo os recomendaría mucho que invitaseis a Karin Palmlöf, que es una señora sueca, ingeniera agrícola, afincada en Madrid, y Ujú, que trajo a España la idea de la jardinería terapéutica escandinava. Yo tuve la suerte en uno de los viajes que hicimos a Estocolmo de visitar el primer jardín de los sentidos, que es un jardín adaptado para su uso por personas mayores dependientes con demencia. ujú. Y me quedé muy parado porque existía allí, pero aquí no existía. Ella ha traído a España la idea de la jardinería terapéutica, el jardín de los sentidos, y está construyendo estos jardines dentro de jardines públicos. Un trocito lo hacen para hacer unas actividades y también en residencias. Y me parece interesantísimo porque algo que hemos aprendido en los viajes de inforesidencias es que en España, que tenemos quizá el mejor tiempo del mundo, damos menos importancia en las residencias al exterior porque ya lo damos por sentado que está allí, que cuando vas a Suecia o Noruega, que siempre se preocupan mucho del exterior. Y entonces ella ha traído un concepto que es muy válido en España, que muchas residencias, algunas residencias lo están poniendo y yo creo que ella lo explica muy bien y creo que sería una aportación positiva para este programa. Vale, pues nos la apuntamos aquí y nos pondremos en contacto con ella. Pues Perfecto. nada, Josep, un placer y seguro que nos vemos y nos conocemos alguna vez, ¿vale? Muy bien, Un saludo. fabuloso. Encantado. Recuerda que en LinkedIn al final de cada mes mando la newsletter de Nos Hacemos Mayores, con información interesante que te servirá para estar al día a día de todo lo relacionado con las personas mayores. Y si prefieres recibirla por correo, en las notas de este programa puedes encontrar el enlace para suscribirte. Además, siempre puedes pasarte por la página web de noshacemosmayores.com, donde están todas las notas de los programas, por si quieres volver a escuchar o a recordar algo. Tú también puedes participar en este podcast. Si tienes algo que nos pueda ayudar a los demás, no te lo guardes y compártelo con nosotros. Déjamelo en un comentario o mándamelo por correo a contacto@noshacemosmayores.com. Se acaba el episodio de hoy y espero que te sean de interés todos estos capítulos de podcast que hacemos y que los compartas con tus amigos, padres o personas que les pueda interesar. Recuerda, desde YouTube nos puedes escuchar de una forma muy fácil y a través de nuestro canal de WhatsApp. Búscanos, nos hacemos mayores.
es muy importante que te suscribas para que te avisen de cuando salga el próximo episodio, que le des a un like, un me gusta, depende de donde nos estés escuchando. Y te digo esto para que también nos ayudes a hacer más visible este programa. Claro está, que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.